penicilinas, que son nuestro fármaco de elección. Y bueno, contamos con este grupo, el grupo de los macrólidos. Lamentablemente, este grupo, si bien tiene una eficacia demostrada, indiscutida, en situaciones donde no puede ser utilizadas las penicilinas, con un espectro similar a las penicilinas, debido a algunas ventajas farmacocinéticas que presentan este grupo, en, en diferentes situaciones han reemplazados, no de manera aceptada, a las penicilinas. Eh, Existen datos que tenemos nosotros de la prescripción odontológica de este grupo de antibióticos y se ha visto que muchas veces supera al grupo de las penicilinas, sin tener un dato o un antecedente importante del paciente que tenga alguna contraindicación del uso de las penicilinas. Por más que, y esto es algo que lo vayan incorporando de a poco, como yo le dije, de a poco tienen que ir aprendiendo este grupo de antibióticos. No es difícil, solamente que tienen que aprender a estudiarlo nada más. Si bien este grupo de antibióticos, como le dije, tiene eficaz, tiene sus usos, indicaciones especiales y lo vamos a ir viendo. Tiene algunas ventajas que son importantes destacar, pero que no se justifica utilizarlo en vez de. Un punto fundamental, y es lo que yo le había dicho, cuando ustedes presenten a un grupo nuevo de antibióticos, siempre tienen que recordar cómo actúan estos. De acuerdo a la clasificación de cómo se comportaban ante los microorganismos, si eran bacteriostáticos o bactericidas. Fundamentalmente, como está subrayado ahí, son agentes bacteriostáticos, pero en algunas situaciones pueden comportarse con bactericidas, como bactericidas, y esto va a depender del tipo de microorganismo y de la sensibilidad que presente a los macrólidos, del tamaño, obviamente, del inóculo, de la fase de crecimiento de las bacterias y de la concentración del antibiótico en el lugar de la infección. Pero originariamente, como cualquier grupo de los antibióticos de amplio espectro, son originariamente bacteriostáticos. Es importante que lo tengan presente. Mecanismo de acción. Al igual que otros grupos de antibióticos, estos van a actuar a nivel del ribosoma, uniendo o inhibiendo, mejor dicho, la síntesis proteica. Van a tener que recordar y memorizar que tenemos dos subunidades, fundamentalmente a nivel ribosomal, que son el 30S y 50S. Estas se inhiben a las unidades 50S, por lo tanto, otros grupos de antibióticos que también se unen a la unidad 50S no pueden ser utilizados de manera conjunta. Y le digo esto porque muchas veces uno combina diferentes antibióticos para tratar una determinada infección. Vamos a tener solamente 3 antibióticos. En este caso, la eritromicina, que es el fármaco prototipo, la primera sintetizada, es la que se utiliza en reemplazo cuando el paciente es alérgico. La claritromicina, que estos nuevos macrólidos, considerados nuevos macrólidos como la claritromicina y la citromicina, vinieron a cambiar un poquito el espectro, hicieron que su espectro se amplíe un poquito para un determinado grupo de microorganismos y que a su vez ofrezcan otras ventajas fundamentalmente farmacocinéticas en cuanto a la posología y en cuanto a la duración de acción de estos agentes, que ya lo vamos a ir viendo. El espectro no es para que se enloquezcan, simplemente para recordarles que actúan sobre cocos y bacilos gram positivos, también contra la espiroqueta, Treponema pallio, sería el fármaco de elección en caso de que el paciente no pueda recibir la penicilina, porque presenta alergia, no porque presente resistencia, porque este microorganismo no presenta resistencia
a la penicilina, y otros gérmenes gram negativos y que son los que a veces nos complican en el sentido de que genera mayor tipo de resistencia, como la Bramanella o Moraxella catarrhalis, la influenza, Haemophilus influenzae, agentes infecciosos de patología de la vía respiratoria superiores, otitis, faringitis, sinusitis, bordetella pertussis, agente etiológico de la tos convulsa. Helicobacter pylori está implicado en este caso de la producción de las úlceras gastrointestinales. Toxoplasma gondii, Mycoplasma clamidias y otros anaerobios bucales. Reitero esto, por más que tengan un espectro contra anaerobios bucales, no significa que son utilizados. No se olviden que a veces tenemos anaerobios estrictos y otros que no son tan específicos y que a veces estos tipos de antibióticos no son utilizados en primera elección para cuando hablamos de infecciones por anaerobios, que ya lo vamos a ver quiénes son los que se utilizan para anaerobios. Con respecto a su farmacocinética, y era justamente el gran problema de la eritromicina, que se inactiva, la eritromicina va a ser inactiva por el jugo gástrico, lamentablemente. Entonces se le combinó con diferentes sales, ¿sí? Sales que aumentan su biodisponibilidad: etilsuccinato, estolato, estearato, lactobionato, y que muchas veces esto provoca que sean estas sales aumenten el riesgo de efectos adversos, sobre todo a nivel del hígado. También puede ser utilizado aparte de su vía oral por vía endovenosa y es como la mayoría de los macrólidos, por vía oral y por vía intravenosa. Fíjense en este caso de la claritromicina, su uso generalmente la litro sea cada 6 horas, la claritromicina sea 2 veces al día, ¿sí? Y después tenemos la acitromicina, que realmente se da 1 vez al día. Y es debido a su propiedad farmacocinética de su mayor concentración, que ya lo vamos a decir. El alimento disminuye generalmente la absorción de la citromicina. Sin embargo, favorece al de la claritromicina. Existen algunas preparaciones farmacéuticas que se pueden dar con los alimentos de la citromicina. Disminuye un poco su biodisponibilidad relacionado a la absorción, pero igual las concentraciones que alcanzan son terapéuticas. Sin embargo, existe una presentación que es en suspensión de acción prolongada, y con mayor dosis, que ese sí o sí no lo pueden dar con los alimentos. Así que eso es importante que lo vayan teniendo. No son lo mismo, como yo les dije y siempre les reitero, que aparentemente es todo igual en cuanto a la presentación farmacéutica, pero hay diferencias sustanciales en algunos componentes, como es el caso de la acitromicina. Tiene una amplia distribución en el organismo y una alta concentración a nivel intracelular, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los diferentes antibióticos cuando son tiempo dependiente y concentraciones dependientes? Justamente este grupo de los macrólidos son concentración dependientes. Es por eso, es debido a esta particularidad que tiene una alta concentración intracelular y que alcanza hasta 100 veces superior a la concentración plasmática. Y fíjense, se puede mantener una sola dosis por 2 a 4 días. Así que fíjense la importancia que tiene. O sea, por más que baje esa concentración del antibiótico, después de las 24, 48 horas, siempre se sigue manteniendo en dosis terapéutica. La claritromicina no tiene esa relación, por lo tanto, se debe mantener su posología de manera habitual, como en el caso de la eritromicina. Metabolismo y eliminación, reitero lo que yo le digo siempre al grupo:
Siempre destaquen ustedes, sobre todo si existe en el metabolismo dos características o dos particularidades. Una de ellas, si a través del metabolismo se genera un metabolito todavía activo, porque ese metabolito activo va a tener importancia o acción a nivel renal, por ejemplo. Y por otro lado, si tiene la capacidad de inhibir o de inducir el sistema microsomal hepático. Entonces, en este caso hay que destacar eso. La claritromicina, ¿sí? Tiene un gran metabolismo hepático, genera un metabolito activo, la 14-hidroxiclaritromicina, y después tiene una eliminación renal. Actúa en sistema microsomal hepático, no importa esto porque es más difícil que lo recuerden, sí, 3 a 4, pero está relacionado a que grupos de fármacos que también puede ser metabolizado por este sistema microsomal hepático, puedan ser inhibidos por este grupo de fármacos. En cambio, la acitromicina tiene menos metabolismo hepático, se elimina más por bilis, ¿sí? Y poco porcentaje por orina. Recuerde esto que siempre le decimos, esta particularidad, porque hace que cuando exista un clearance insuficiente o disminuido a nivel renal, eso puede alterar en algunas situaciones cuando el medicamento se elimina fundamentalmente por vía renal, pero no tanto así cuando se elimina por otras vías. Y la citromicina tiene mayor metabolismo y excreción a través de la bilis y materia fecal. Tanto la eritro y la claritromicina fundamentalmente son inhibidores enzimáticos, ¿sí? No se asocia tanto a la acitromicina, aunque se ha visto en algunas condiciones y en dosis elevadas que pueden comportarse como un inhibidor, pero más se le atribuye a la eritro y a la claritromicina. Unas diferencias entonces con estos dos grupos que son los más utilizados, claritromicina o acitromicina. La claritro entonces lo damos cada 12 horas y la acitromicina una vez por día, debido a su vida media plasmática prolongada. Tiene un metabolito entonces que no es relevante, en cambio la claritromicina sí y que es activo. La inhibición enzimática es mínima, pero obviamente dependiendo de algunas circunstancias puede tener cierta importancia. En cambio, la claritromicina sí es un inhibidor potente. La eliminación fundamentalmente biliar. En cambio, la claritromicina es más renal. Patología como insuficiencia renal, no habitualmente no es necesario ajustar la dosis de la citromicina. En cambio, sí o sí de la claritromicina. Reacciones adversas. No se queden, como le dije siempre, o diferencien lo que son efectos adversos leves de lo que son efectos adversos graves, que es importante que lo tengan presente, porque esos efectos adversos graves a veces constituyen contraindicaciones. Van desde trastornos gastrointestinales, desde náusea, vómitos, hasta pancreatitis, reacciones alérgicas, es importante que lo tengan presente. Colestasis a nivel hepatobiliar aparece 10 días después. A nivel del sistema nervioso central van desde cefalea, alucinaciones, sorderas, vértigos, acúfenos o tinnitus en dosis elevadas, los cuales son todos reversibles, desaparece cuando uno suspende la medicación. Ar sobre infecciones por hongo debido a que destruye la flora natural que tenemos y que aparecen justamente microorganismos oportunistas como son los hongos, y a nivel cardíaco que son las arritmias, que es muy importante que lo tengan presente. Esto también son estudios que se ha hecho en cuanto a quién provoca más, pero se vio que todas las grupos de los macrólidos presentan alteraciones del ritmo cardíaco, por los cuales hay que tenerlo muy en cuenta. Interacciones farmacológicas, entonces, como le dije, inhiben el metabolismo de numerosos fármacos, aumentando obviamente la concentración plasmática. Y aquí hay algunos que es importante que lo tengan presente, como la teofilina, el fentanilo, que es un fármaco que está muy en boga últimamente, debido
a un problemita que hubo, una contaminación de unas ampollas con fentanilo, la carbamazepina, anticoagulantes, midazolam, meprednisona, fenitoína. Hay muchos fármacos, obviamente, que no le va no son muy comunes y no le van a sonar, pero bueno, es importante que lo tengamos presente y que se indaguen, ¿sí? Cuando el paciente nos dice, miren, yo estoy tomando tal medicamento, ustedes quieren prescribir un macróleo, ya sea de, eh, de la acitromicina, o sea, mejor dicho, la acitromicina, tengan en cuenta, tienen bastantes interacciones y que pueden inhibir estos fármacos, cualquiera de ellos, ¿sí? La acitromicina la claritromicina es más frecuente, pero también puede hacerlo la acitromicina, no se descarta su inhibición. Indicaciones terapéuticas, bueno, acá nos quedamos y no nos compliquemos la vida, no fundamentalmente en situaciones donde realmente en odontología lo deben utilizar. Y recuerden ustedes como fármacos alternativos a penicilinas en pacientes alérgicos, porque cubre todo prácticamente su espectro de gram positivo. Aún así existen numerosos estudios eh, epidemiológicos donde prácticamente estos fármacos ya generan resistencia para pacientes que tienen infecciones por microorganismos como el estreptococo beta hemolítico. Así que habría que tenerlo también en cuenta y hacer un estudio epidemiológico en nuestra zona para ver dónde estamos parados con respecto a estos medicamentos. Debido justamente a lo que yo le dije en un principio, a que muchos profesionales odontólogos prefieren utilizar justamente la citromicina debido a esas ventajas que tienen en cuanto a su dosificación. Otros, y simplemente para que lo tengan presente y nombrarlos, uretritis no unocócica, gastritis, generalmente para el Helicobacter pylori, fundamentalmente la claritromicina, antibióticos. Generalmente son comprimidos que tienen 2 o 3 medicamentos. Neumonía, muchas veces neumonía atípicas, ¿sí? No, por micoplasmas o clamidias. También tenemos en casos alternativos en pacientes por clamidia trachomatis o en niños y embarazadas, como alternativa a las tetraciclinas en esos pacientes, ¿sí? En niños y en embarazadas en algunos casos. Y bueno, esto es importante que lo tengan presente. Dijimos que un efecto adverso arritmia cardíaca, pero es simplemente desglosar un poquito, que no nos quedemos solamente, bueno, tiene el paciente arritmia cardíaca, pero cuáles serían algunas situaciones que pueden favorecer o pueden predisponer también un estado de arritmia cardíaca. Lo que primero es alteración del intervalo QT, que es una fracción de milisegundos que cuando uno mide en el electrocardiograma y se da cuenta que tiene un QT que se llama ese sector, ese segmento, no lo vamos a especificar para nada, no lo tienen que saber tampoco, pero que tiene alteración del intervalo QT largo, ¿sí? Y eso lleva justamente a una alteración del ritmo cardíaco. Entonces, paciente que de manera congénita tiene QT largo, uso de otros fármacos que prolonga SQT, como antipsicóticos, antiarrítmicos, grupo de las quinolonas, que es un grupo de fármacos que lo van a dar la clase siguiente, y otros antidepresivos. Otras situaciones sí que a veces es diferente de saberlo cómo está el paciente en cuanto al contenido de potasio y magnesio, pero bueno, que también llevan a ese estados de, eh, de arritmias cardíacas, como el ser disminución del potasio en sangre, que se llama hipocalemia o hipopotasemia, como ustedes quieran llamarlo, con K, hipocalemia, porque si es con C, sería relacionado al calcio. ¿Eh? Entonces, hipocalemia o hipopotasemia e hipomagnesemia. Y obviamente paciente con antecedente de bradicardia severa.
Todo eso constituye entonces contraindicaciones específicamente, como dice, cardiológicas. Y respecto, para que quede bien en claro, para ir concluyendo con esto, las diferencias antimicrobianas que tienen entre los tres grupos que integran este medicamento. Como yo le dije entonces en un principio, paciente que es alérgico, el fármaco de elección sería la eritromicina, pero debido a que la eritromicina, sus diferentes sales presentan mayor toxicidad a nivel hepático, por ahí se dejó de lado su uso. No significa que no pueda ser utilizado la eritromicina, ¿sí? Eh, entonces, paciente alérgico sería la eritromicina. La acitromicina es más eficaz en infecciones respiratorias por Haemophilus influenzae. Y la claritromicina, como le dije, por el Helicobacter pylori y también por un tipo de micobacteria que puede causar un estado de neumonía. Y aquí hay algunas diferencias en cuanto a por ejemplo, a que la citromicina tiene una vida media más larga. Se habla de dosis de 3 a 5 días o dosis única. Eh, Todo depende del tipo de infección que uno tenga, debido a que permanece por más tiempo en plasma. Fíjense que la dosis única supera eh, ampliamente la dosis terapéutica. Si la dosis terapéutica es de 500 miligramos, la dosis única es de 2 gramos y con una sola dosis es suficiente, ¿sí? Para tratar una determinada infección. Menor interacción con otros fármacos y menor riesgo de efectos adversos. La claritromicina puede tener mayor interacción debido justamente a que inhibe ese sistema microsomal hepático, como le dije, mayor riesgo de reacciones adversas gastrointestinales o hepáticos y útil en infecciones por el Helicobacter pylori y justamente gracias a ese metabolito activo que se genera de la claritromicina. Tanto la citromicina o claritromicina presentan resistencia cruzada, entonces si hay antecedentes de resistencia a la claritro, también lo va a haber a la citromicina o indistintamente. Eh, en faringitis estreptocócica, que sería eh, el fármaco alternativo para ser utilizado en caso de la penicilina, en vez de la penicilina, ya no se recomienda de forma empírica debido a datos epidemiológicos que indican una alta tasa de resistencia bacteriana. En pacientes con riesgo cardíaco alto, se recomienda evitar ambos macrólidos, ¿sí? Ambos macrólidos. Caución especial si el paciente toma acá le agregamos otros fármacos como la amiodarona, sotalol, quinolonas o antipsicóticos. De a poquito van a ir recordando algunas interacciones que son importantes para tratar de evitar este grupo de fármacos. Pero obviamente, como le dije, eh, es un grupo que por ahí se sobreutiliza en odontología y no tendría que ser así. Sí, tendrían que ser utilizados realmente cuando corresponden situaciones concretas y específicas. El otro grupo de fármacos, y en este caso no son tan utilizados, pero que obviamente también tienen que tener conocimiento. Son algunos de ellos antibióticos de amplio espectro, como son las sulfas y los fenicoles, pero no así los aminoglucósidos que son de pequeño espectro, que ya lo vamos a ir viendo. En este caso me pareció más práctico ya y que de paso les hicieron a ustedes para que hagan así un cuadro comparativo entre los diferentes grupos, sobre todo de estos que prácticamente no se prescriben, no tienen cabida en odontología, pero que es importante que lo tengan presente y que el paciente puede estar recibiendo algún otro tipo de antibióticos y como yo le dije, cuando actúan sobre el sistema ribosomal, sobre las diferentes subunidades, eh,
en el caso de los macrólidos 50S, no dar justamente con otro grupo de antibióticos que también actúan sobre su unidad. En este caso, fíjense ustedes con el cloranfenicol que actúa sobre la unidad 50S. Entonces, es bueno tenerlo presente y hacer un cuadro comparativo. En este caso, fíjense ustedes, aminoglucósidos son bactericidas, ¿sí? Actúan sobre la unidad 30S y también tiene un efecto post-antibiótico residual. Unas características importantes, debido a que son fármacos muy tóxicos, eh, se está utilizando hoy en día con una pasología diferente, ¿eh? Teniendo en cuenta ese efecto post-antibiótico residual de los aminoglucósidos. Cloranfenicol son agentes bacteriostáticos y en este caso se fija a la unidad 50S, impidiendo la síntesis de proteína. Acá sí tenemos una gran variedad de medicamentos dentro de los aminoglucósidos, donde el prototipo es la gentamicina, eh, la cual también es bastante tóxica, pero que sería el prototipo de este grupo de antibióticos. Streptomicina, no vamos a ir mencionando el uso de cada uno, pero bueno, ahí lo pueden ir viendo, que cada uno por eso, de esos antibióticos tienen un uso especial, característico. La streptomicina para tuberculosis, por ejemplo, la neomicina de uso exclusivo tópico, canamicina, tobramicina, amicacina, y hay una particularidad que existe un antibiótico en este caso de uso antiparasitario, que es la parmomicina. Tiene esa particularidad. Del cloranfenicol, prácticamente el que más se utiliza es el cloranfenicol, si bien existe el tianfenicol, pero prácticamente el único que se utiliza es ese cloranfenicol, así que no, en ese caso, con que recuerden el cloranfenicol de ese grupo es más que suficiente. El espectro de los aminoglucósidos, bacilos gram negativos aerobios, ¿sí? Bien pequeño espectro, específico, bacilos aerobios gram negativos. Dentro de ellos se mencionan las enterobacterias pseudomonas, pero también tienen cierta actividad sobre el gram positivo. Ese efecto sobre el gram positivo se ve potenciado cuando se utilizan sobre todo asociados a las penicilinas. Entonces, este grupo de antibióticos se pueden asociar a las penicilinas justamente para tener un efecto sinérgico para agentes, microorganismos gram positivos. En cambio, el cloranfenicol, como es un grupo contra todo prácticamente, tenemos gram positivos, cocogram positivos para salmonelosis, hemófilos, anaerobios, en este caso sí para anaerobios, vibrión colérico, ¿sí? Clamidias, montón de microorganismos actúan este grupo de cloranfenicol. Eh, una particularidad que tienen los aminoglucósidos que no se absorben por vía oral. Se pueden administrar por vía oral para que tengan una acción localizada a nivel gastrointestinal cuando existe algún tipo de infección, pero no se absorben. Son cationes muy polares, entonces no se absorben. Que quede bien en claro eso. No quita que no se pueda dar por vía oral. Entonces, su administración fundamentalmente es intramuscular e intravenosa y tópica, dérmica. Muchas veces cuando uno utiliza cualquier preparado dérmico, una crema, un ungüento, lo que sea, generalmente contiene un antibiótico que es un aminoglucosio con un antimicótico y un corticoide. También a nivel óptico y a nivel ocular, como es por ejemplo el caso de la teodramicina, cuando uno tiene una infección, una conjuntivitis por pseudomonas. Por lo tanto, al ser muy polares, no atraviesan la barrera hematoencefálica. El cloranfenicol también se puede administrar por diferentes vías, ¿sí? Oral, tópica, vía parenteral, intramuscular, intravenosa. Puede atravesar el líquido cefalorraquídeo y tiene buena concentración a nivel prostático, que hace que por ahí en algunas situaciones, para algunas clamidias,
puedan ser utilizados este grupo de antibióticos, pero que, como le digo, no tienen uso prácticamente en odontología. Una particularidad, otra más que tiene los aminoglucósidos que se concentran, tiene mayor concentración, esto es importante que lo tengan presente, porque de ahí su efecto adverso. Tiene mayor concentración en corteza, a nivel renal, en la endolinfa, perilinfa, y lamentablemente eso hace que por ahí tenga un efecto nocivo, adverso sobre el sistema nervioso central. No se ve a las embarazadas, no se metabolizan, como le dije, debido a que son muy polares y la excreción tiene una excreción renal. El cloranfenicol sí tiene una amplia metabolismo, sobre todo en la segunda fase, conjugación y eliminación renal. Y bueno, la particularidad que tiene fenicol se elimina de manera activa. Pero acá lo que me quiero hacer un pequeño recalcar estos datos. Y está relacionado a las RAM, ¿sí? Como le dije, los aminoglucósidos son muy tóxicos, causan neurotoxicidad que pueden afectar tanto la rama vestibular como la coclear, las dos ramas del nervio auditivo, y provocar sordera o trastornos vertiginosos, mareos, síntomas vestibulares para el paciente, nefrotoxicidad que puede llevar a la insuficiencia renal, ¿sí? Crónica y aguda, bloqueo neuromuscular y que fundamentalmente se puede dar cuando existe una administración de venosa rápida, que puede haber parálisis de músculos respiratorios, aumentando esto con una disminución del potasio, ese bloqueo neuromuscular, y que hay que tenerlo presente en patologías con trastornos justamente a nivel neuromuscular, como es el caso de la miastenia gravis, una patología autoinmune que afecta a ese sistema neuromuscular. Hay que tenerlo presente. Otros efectos adversos: neuritis óptica, neuritis periférica, agranulocitosis, hasta anemia aplásica. Fíjese los efectos adversos graves que son, y lo tienen que recordar, obviamente, de los aminoglucósidos. Cloranfenicol puede llegar a causar depresión de médula ósea con pancitopenia, no de los glóbulos rojos, no glóbulos blancos, sí, de todos los glóbulos. Eh, a veces se compara esa pancitopenia con la dipirona, que es un grupo de los analgésicos, analgésicos antipiréticos. Así que es importante que lo tengan presente cuando se utiliza. Y debido a eso, a ese efecto adverso grave, su restricción en su uso, eso tienen que tenerlo presente. En el sistema nervioso, alteraciones vestibulares, también hipoacusia, neuropatía periférica, algo que no se ve, pero que se veía antes, síndrome gris del recién nacido, que como su nombre lo dice, es una característica del recién nacido cuando se le da la embarazada, aparecía con ese color particular, con muchos trastornos, obviamente, que no ven al caso que lo diga, y alteraciones digestivas, náuseas, vómitos, dolor. Algo de interacciones, algo importante, que no administrar los aminoglucósidos en la misma solución con penicilinas, cloranfenicol, anfotericina B, heparina o complejo B. O sea, cuando uno va a preparar para mezclar los aminoglucósidos, no debe mezclarlos con estas sustancias, así que a veces uno lo prepara porque hay incompatibilidad y forman sustancias insolubles. El cloranfenicol interacciona primero, como yo le dije, el grupo anterior, los macróleos, otro grupo, los azúcares complejos, como las lincosamidas, que lindamicina es el prototipo, que ya le van a hablar la clase que viene, debido a que comparten el mismo sitio de acción, las unidades 50S,
inhibe el sistema microsomal hepático, por lo tanto también puede aumentar el nivel de ciertas sustancias. Acá simplemente rescato a un anticonvulsivante como la fenitoína y anticoagulantes orales. Sin embargo, la rifampicina, que es un inductor enzimático, puede aumentar el metabolismo del cloranfenicol en este caso. Y los diuréticos aumentan la excreción. Entonces, así como tienen muchos efectos adversos, también tienen muchas interacciones estos fármacos, sí que lo hay que tenerle presente. Contraindicación y precaución, embarazadas ambos, ninguno de los dos se debe dar. Hipersensibilidad tampoco. Insuficiencia renal en el caso de los aminoglucósidos y como yo le dije, debido a ese riesgo de bloqueo neuromuscular en pacientes que tengan miastenia gravis. Y obviamente el potencial riesgo de anemia plástica constituye una contraindicación, pacientes que tengan ninguno comprometido o que tengan bajo los niveles de glóbulos de la sangre. Es importante que lo tengan presente. Y por último, simplemente para que lo tengan en cuenta presente, para mencionarlo, su uso más en medicina que en odontología, fármacos, como le dije, son bastante tóxicos, entonces se lo deja como alternativo para fiebre tifoidea, meningitis por hemófilos alérgicos a beta-lactámicos, infecciones por anaerobios, ácido cerebral y alternativa a tetraciclinas, que es otro grupo de antibióticos de amplio espectro, en infecciones por brucelosis o el linfogranuloma venéreo. En cambio, los aminoglucósidos, infecciones graves generalmente se asocian a los beta-lactámicos de manera empírica, meningitis, neumonías, infecciones osteoarticulares, endocarditis. La streptomicina es un fármaco utilizado para la tuberculosis. Ahí ya cuando hablamos de ese gran grupo que integran los aminoglucósidos, vemos que cada uno tiene un uso específico, como la tobramicina, por ejemplo, para la pseudomonas, en este caso la streptomicina para tuberculosis. Y alternativa en infecciones urinarias graves. Antes se utilizaban mucho en infecciones urinarias los aminoglucósidos, antes que aparezcan otro grupo de fármacos como eran las quinolonas, se utilizaban mucho en asociación con las penicilinas. Hoy en día prácticamente no se utiliza. Se utilizan en primera instancia o sulfas o quinolonas para infecciones urinarias. Y bueno, y el último grupo, para no cansarlo, vamos a hacerlo también así de manera sencilla, escueta, para no complicarles la vida, pero que hay muchísima información importante que lo tengan en presente. Este es el grupo de las sulfas. Pero ¿qué pasa? Las sulfonamidas últimamente se asocia a otra sustancia que es la trimetoprima. Y esta asociación tiene un nombre propio, que hace varios años ya conocido como cotrimoxazol. Esta combinación hizo que este fármaco, que originariamente actuaba como bacteriostático, con esta sustancia asociada, actúa hoy en día como bactericida y tiene indicaciones bastante importantes y precisas. Se habían dejado de utilizar las sulfonamidas, pero bueno, volvieron a ser utilizadas o reutilizadas debido a esta asociación. Es bastante complejo la síntesis, su mecanismo de acción, pero simplemente es para que recuerden que actúan sobre la síntesis del ácido fólico. Ustedes saben que el ácido fólico, la vitamina B12 son componentes importantes para la síntesis de los glóbulos de la sangre. Eh, y en este caso, la sulfa se vio que cuando actuaban sobre dos sustancias, el ácido paraminobenzoico más la pteridina, formaba el ácido dihidroteroico. Y eso era por una enzima, dihidroteroico sintetasa. De esa manera actúan las sulfas, pero el microorganismo evitaba esta primera vía de síntesis del ácido fólico y saltaba entonces las sulfonamidas dejaron de ser utilizadas. Pero como necesitaba otra fase más en el proceso, eh, al ser utilizado la trimetroprima, que inhibe la dihidrofolato reductasa, ahí sí prácticamente el microorganismo pierde su eficacia para la síntesis del ácido fólico. Es bastante complejo,
Es simplemente para recordar o mostrarle la importancia que tiene esta combinación conocida hoy en día como cotrimoxazol. Tenemos un montón, no vamos a perder tiempo en esto porque son muchísimos, simplemente decirle que existe una clasificación de asociación y excreción rápida, acción intermedia, donde lo de acción intermedia son los que tienen bastante importancia, como es el sulfametoxazol. El sulfametoxazol es el que se le asocia a la trimetroprima. Pero también tenemos otros de acción rápida, excreción lenta, otras que son no absorbibles para ser utilizados en la luz intestinal, como el talil sulfatiazol, y algunos de usos especiales, como la sulfadiazina argéntica en pacientes que tienen quemaduras, por ejemplo. ¿eh? Se utiliza para personas que tienen quemaduras importantes. Acá el espectro también es importante, pero simplemente mencionarle este, a pneumocisticarini, que es un agente que no es frecuente que uno lo tenga presente, pero cuando existe una inmunodepresión importante, causada en este caso por el HIV, aparece y causa una infección, una neumonía bastante importante. Entonces, esta asociación, sulfometoxazol más trimetroprima, hace que sea un fármaco de elección para neumocitis carini. Después hay otros gérmenes que, bueno, que no vienen al caso mencionarlo. Después cualquier cosa lo ven, lo analizan. La resistencia también es importante y es debido a la aparición de vías metabólicas alternativas, como yo le dije, o síntomas de enzimas inactivadoras a través de plásmidos. Su administración es por vía oral, parenteral, tópica, también por diferentes formas, presentaciones vía administración. Tiene una buena biodisponibilidad, alcanza buena concentración en diferentes partes, sistemas del organismo y tiene una amplia unión a proteínas plasmáticas, igual que la bilirrubina. Y esto es importante que lo tengan presente. La bilirrubina, que es una sustancia natural del organismo, se une también a las proteínas plasmáticas. Y las sulfas lo pueden desplazar a la bilirrubina. Es por eso que está contraindicado en pacientes en neonatos y en embarazadas en el último trimestre del embarazo, debido a que va a competir por la bilirrubina, lo va a desplazar a la bilirrubina y va a hacer que ésta aumente su concentración patológica o tóxica, la bilirrubina en sangre, y que puede causar un síndrome que se llama Kernicterus, Kernicterus con K, y que es bastante importante en los recién nacidos. Es por eso que se trata de evitar su uso en las embarazadas, fundamentalmente en el último trimestre o cuando en los primeros meses de nacimiento. Metabolismo hepático también es importante, sobre todo en la segunda fase, y vía renal, fundamentalmente su excreción. Tiene la misma característica prácticamente la trimetroprima, pero se elimina además por las bilis. Bueno, como le dije, esta asociación de sulfametoxazol más trimetroprima se llama cotrimoxazol y es así como tienen que recordar: cotrimoxazol, sulfametoxazol más trimetroprima, y en una proporción de 5:1. O sea, la asociación es 400 miligramos de sulfametoxazol o sulfamida y 80 miligramos de trimetroprima. Esa es la asociación que viene en el mercado farmacológico, 480. O el doble dosis, 800-160, que sería el cotrimoxazol. Bueno, respecto a su administración, a diferencia o a semejanza de la sulfa, tiene prácticamente la misma característica. Es por eso que justamente se da de manera conjunta. Efectos adversos también importantes por sí sola, la trimetroprima: depresión, hematopoiesis, fotosensibilidad, y es importante que lo tengan presente, sobre todo con este grupo de fármacos que causa fotosensibilidad, porque cuando uno prescribe este grupo antibiótico, le tiene que avisar al paciente, sí, que trate de evitar la exposición a los rayos del sol, rayos ultravioleta, porque le puede aparecer algunas lesiones a nivel de la piel
Y si por ahí no destaca esas características, el paciente va a empezar a utilizar otros medicamentos para esas lesiones que le aparecen en la piel. Eh, Contraindicado en el embarazo, insuficiencia renal, precauciones cuando tienen déficit de folatos, edad avanzada y otras alteraciones. Interacciones, tenemos un montón. Destacamos de vuelta a los anticoagulantes orales, al metotrexato, a hipoglucemiantes orales, a nivel de metabolismo, el metabolismo de la fenitoína y otros fármacos no tan comunes, pero que bueno, como la azatioprina, ZT, la ciclosporina y la mercaptopurina. No son fármacos comunes, pero que bueno, como le dije, prácticamente no tienen cabida su prescripción en odontología, pero es bueno que lo tengan presente cuando existen este tipo de interacciones de antibióticos y a veces uno no sabe el por qué se dan esos efectos adversos debido justamente a que se utilizan mal los antibióticos y que si bien se pueden asociar, muchas veces esas asociaciones causan mayores efectos adversos. El síndrome de Steven Johnson también es importante. El kernicterus, que como yo le dije, que la encefalopatía tóxica en los recién nacidos. Una cristaluria nefrotóxica también, debido a la orina ácida. Entonces, se menciona que la forma de evitar que se formen estos cristales nefrotóxicos con la orina ácida es simplemente aumentando el consumo de agua cuando uno toma el medicamento. Supongamos que le indican por 10 días que tome este antibiótico. Entonces, la forma de evitar este efectos adversos simplemente es que tome más agua de lo normal, tratando de hacer un poquito la orina un poquito más alcalina y que no sea tan ácida. Se evita ese estado de cristaluria nefrotóxica. Hematológicos, anemia hemolítica, en este caso más ya es un efecto de idiosincrasia, cuando existe un déficit de una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, además un efecto idiosincrático. Y también, como le dije, la fotosensibilidad y manifestaciones neurológicas. Indicaciones, simplemente con esto vamos terminando, de esa asociación, que es lo que se utiliza, esa asociación en día, el cotrimoxazol. Infecciones de vías urinarias, son agentes muy utilizados para vías urinarias. Acá me faltó agregarle que debido a la resistencia que está habiendo de ciertos microorganismos que causan infecciones en piel, nuevamente volvieron a utilizar este grupo de antibióticos para infecciones de la piel, ya que después de muchos años de no utilizarlos para infecciones en piel, mordeduras también de animales, eh, volvieron a tener nuevamente sensibilidad algunas infecciones de la piel, aparte entonces de las infecciones urinarias. Entonces, urinarias bajas no complicadas, recurrentes crónicas, prostatitis bacterianas, en vías respiratorias, otitis media, aguda, sinusitis aguda y exacerbaciones de bronquitis crónica. El tratamiento de elección sería la indicación más importante, como yo le dije, sería para infecciones o neumonía por este microorganismo Pneumocystis carini que aparece en inmunodeprimidos, ya sea para tratamiento o para profilaxis. Y obviamente, como yo así les mencioné hoy, el caso de los macrólidos, debido a la gran resistencia que hay eh, al estreptococo beta hemolítico, el Piógenes, también en este caso no debe utilizarse de manera empírica para tratar la faringitis estreptocócica. Que a veces o antes se utilizaba mucho el cotrimoxazol. Hoy en día sus indicaciones son más precisas y hay que tener mucho cuidado a la hora de ser utilizado. Precauciones y contraindicaciones, obviamente, embarazo, primer, tercer trimestre, insuficiencia renal, hepática, anemia, hipersensibilidad, y bueno, y ahí, con eso creo que ya es suficiente y tienen para rato,
para leerlo despacito, pero como yo le dije, no se enloquezcan, de a poquito uno tiene que ir incorporando, y estos antibióticos que son, no son de usos frecuentes, comunes en odontología, bueno, simplemente para que lo tengan presente y hagan su cuadro comparativo donde destaquen primero qué son, cómo se comportan, su espectro, si son de amplio o pequeño espectro, independientemente de los gérmenes, eso no hace falta que lo recuerden, sepan su mecanismo de acción y de ahí en más, bueno, efectos adversos, destaquen siempre y recuerden los efectos adversos graves, los graves, porque realmente estos son lo que hacen las contraindicaciones. Y obviamente, en algunos casos, posibles interacciones que puede tener aquellos pacientes que están tomando otros medicamentos. Así que, bueno, eso es todo, chicos. No sé si quieren hacer una pregunta o damos por terminado la clase. Hasta luego, profe. Bueno, No, doctor, muchas gracias. listo. Así que no se enloquezcan, estoy tranquilo y éxito mañana. Nos vemos mañana todos. Hasta luego, profe, gracias. Nos Chao, vemos. profe. Gracias, profe. Hasta luego, Nada, gracias. Hasta luego, doctor.